Palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Vamos a Hechos de los Apóstoles 17, 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a continuar en la administración de una serie que empezamos el día viernes, que hemos titulado Del Dios no conocido al Dios revelado. En estas semanas que hemos venido orando acá en el templo, en el devocional, todos los días, ha llegado a mi corazón una inquietud muy profunda, preguntas que se le hacen a Dios. Y en medio de aquellas preguntas que se le hacen a Dios en la oración, el Señor me traía este pasaje que vamos a mostrarle como base. Se necesita conocer a Dios. Más que nunca en este tiempo hay que conocer a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y la verdad sea dicha, mucha gente todavía no conoce a Dios. Y el hecho de que acerquemos nuestras vidas a una congregación no nos da por entendido de que conozcamos a Dios. Es una demanda conocer a Dios. Mis hijos, de verdad que son tiempos en los cuales hay que pedirle al Señor que nos ayude a conocerle. De la oración nace esta serie que vamos a compartir estos últimos días del mes de diciembre. Y bueno, pidiéndole a Dios que Dios pueda despertar y colocar en una iglesia realmente convicciones. Abra la Biblia, mis hijos, en Hechos 17, 22. Va a ser el texto que vamos a usar como base en todos estos días. Dice en las Sagradas Escrituras lo siguiente: entonces el apóstol Pablo, puesto en pie, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Incline su rostro, por favor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu fidelidad, porque sigues siendo por siempre Dios. Eres nuestro creador. Estás allí, Señor. Gracias te damos por cada vida aquí presente, por cada hijo de la casa, por tus respuestas. Señor, porque tú nos amas y tú estás velando por nosotros. Y la iglesia dice amén. 5 minutos de introducción. El día viernes enseñábamos que en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega a Tesalónica. Recuerden que Pablo es aquel hombre que extiende el evangelio. Dios lo usa. Y enseñábamos el día viernes cómo le tocó de fuerte al apóstol Pablo expandir la palabra del Señor. Sencillamente porque, recuerden, traigan a memoria, Pablo era de la secta de los fariseos, religioso de la ley. Fue entrenado en la ley por un hombre llamado Gamaliel. Era el máximo instructor de la ley. Gamaliel era la máxima autoridad en cuanto a esto de la ley y de la doctrina de los judíos, celoso. Y Gamaliel lo entrena, Gamaliel lo capacita. Pablo hizo parte del Sanedrín. Pablo tuvo una de las mayores alturas en cuanto a conocimiento religioso. Y esto le dio a Pablo una distinción entre todos, al punto que el apóstol Pablo es el abanderado para ir en contra de los cristianos después de que el Señor Jesucristo parte y envía a los discípulos a extender el reino. Las Sagradas Escrituras enseñan, por tomar una palabra, Pablo es quien emprende las cruzadas en contra de los cristianos que estaban preparando el camino. ¿Para qué, pastor? Para que usted y yo estuviéramos en este lugar. La Biblia nos enseña de que en medio de esos discípulos se levanta uno entregado a Dios que tiene revelaciones con el Señor impresionante. Me refiero a Esteban. La Biblia dice que Esteban es lleno del Espíritu Santo y Esteban empezó a predicar la palabra con denuedo. Donde Esteban predicaba la Biblia, las conversiones eran impresionantes. El apóstol Pablo toma la decisión de perseguir a Esteban y dice las Sagradas Escrituras de que Pablo está involucrado en el apedreamiento a Esteban.
porque Esteban muere apedreado, pero es Pablo quien le hace toda aquella persecución al punto de que es Pablo, ¿verdad?, quien está ahí en medio de aquel linchamiento. Pero hay un detalle no menor en la palabra. La Biblia dice que cuando Esteban está siendo apedreado, Pablo estaba cerca. De repente Pablo no tomó la piedra para tirarle o lanzarle, porque la Biblia no dice que Pablo tomó la piedra para lanzarle piedras a Esteban, pero Pablo estaba tan cerca. Pablo fue tanto el autor intelectual, ¿verdad? No el material, pero fue el autor intelectual. Pero hay un detalle que me impresiona, que cuando Esteban está a punto de morir, la Biblia dice que Esteban se tira de rodillas allí cuando están ya acribillándolo con las piedras, y mira hacia el cielo, y Esteban le dice al Señor: Señor, te encomiendo mi espíritu, te entrego mi espíritu. Dice la Biblia que en aquel momento se abrieron los cielos, Dios recibe a Esteban, pero ojo, dice la Escritura que había sangre rodeando a Esteban, y en medio de aquel charco de sangre, dice la Biblia de que Esteban se quita sus vestidos, su túnica, ¿verdad?, es quitada, y cuando Esteban la tira, la lanza, qué impresionante, la Biblia dice que cae a los pies del apóstol Pablo, cae a los pies del perseguidor, cae a los pies de su verdugo. La túnica de Esteban cae a los pies de aquel que estaba maquinando destruirlo. Pablo no lo sabía, pero por la revelación del Espíritu entendemos hoy que cuando esa túnica manchada de sangre toca las piernas, no sé dónde tocó a Pablo, la Biblia dice, escúchenme bien, que después de aquel momento el Señor toma a Pablo y lo encamina hacia el llamamiento eterno, hacia el llamamiento del servicio. Y después de ser él el verdugo, ahora él está, ¿qué cosa? Ahora Pablo viene a la otra escena, porque se convierte Pablo, y la gente ahora, cuando veía a Pablo, decía: pero si este no es el que nos perseguía para matarnos, ¿cómo así que ahora este está en medio de nosotros? Y no le tocó fácil al apóstol Pablo predicar la palabra, porque tenía que defenderse en contra de todos aquellos que decían: pero si este era un asesino de cristianos, ¿cómo así que ahora está él predicando la palabra? Pero Pablo daba testimonio de que su conversión había sido, ¿qué cosa? Genuina. Pablo, lleno de ahínco, le decía a los discípulos, porque si usted recuerda la Biblia, Pablo no estuvo en el privilegio de tener o de estar, ¿dónde? Reunido alrededor del Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice lo siguiente: al Señor Jesucristo le plació revelarme a mí el evangelio de la gracia, porque fue un don inmerecido. Pablo es escogido, ¿para qué, pastor? Para delinear el camino por el cual la iglesia debía avanzar, al punto que Pablo recibe mayor dimensión de revelación y escribe las epístolas pastorales, que es lo que nosotros tenemos como fundamento de la iglesia cristiana. La Biblia nos enseña que Pablo emprende sus viajes misioneros, y en el segundo viaje misionero él llega a Tesalónica, llega ungido del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Señor. Cuando llega a Tesalónica se encuentra con una sinagoga de los judíos, y dice la Escritura, colócame por favor Hechos capítulo 17:1. Cuando llega a Tesalónica, la Biblia dice que entró allí, ¿verdad?, y había una sinagoga ¿de quién? De los judíos. Había una sinagoga de judíos. Impresionante esto, présteme atención, verso 3, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, que dice la Escritura, discutía ¿con quién? Discutía con los judíos. ¿Qué discutía Pablo con los judíos, señor pastor? Pablo discutía con los judíos, ¿qué cosa? La verdadera revelación, la esencia del evangelio. Y quiero tomarme estos minutos para decirle lo siguiente: es preocupante cuando alguien que ha conocido al Señor Jesús, cuando alguien conoce la gracia redentora de Cristo, y con el trasegar del tiempo, esta persona encuentra aparentemente una verdad, y entonces esta persona ahora dice que aquel hombre o aquellos hombres que un día le enseñaron una verdad, ahora aquellos que un día le enseñaron la verdad están apartados ellos de la verdad, y aquella persona que aparentemente encuentra la verdad está ubicada en la verdad, y ahora todos los demás estamos extraviados de la verdad. Da dolor y tristeza ver que después de que una persona encontró a través de un pastor, a través de un líder, ¿verdad?, aquel camino de vida, y uno siempre debe ser agradecido.
Pero es impresionante cómo gente en este tiempo, después de haber crecido y nacido a través de un ministro, a través de un pastor, como ahora aparentemente, y digo aparentemente porque es una falacia, mis hijos, es una falacia. Y cuando vemos este texto, encontramos de que Pablo debate ¿con quién? Con los judíos. Pablo debate con los que estaban en la sinagoga. Impresionante, porque uno de ellos mismos estaba, ¿qué cosa? Debatiendo con ellos mismos. Pablo había estado dentro de las sinagogas. Pablo sabía el menudo de la ley. Pablo sabía todo sobre la ley. Pero Pablo había tenido un verdadero encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Mis hermanos, el meollo no es si el Señor Jesucristo es el domingo o el sábado o el lunes. El meollo es tener una verdadera intimidad con el Señor. No es la letra, no es el conocimiento, no es que yo llame Jehová Rafa, no es que yo diga Shamaloa, yo no sé, porque a veces queremos aprender mucho griego, a veces queremos aprender mucho arameo, mucho hebreo, pero le voy a decir la verdad, estamos tan lejos del Dios que decimos en nombrar con nuestros labios. Porque Dios lo que está buscando es que haya una verdadera, ¿qué? Una verdadera comunión con Él. Y el apóstol Pablo viene y empieza a discutir con ellos, al punto que los argumentos de aquellos llamados judíos que defendían la ley quedaron cortos ante aquel hombre que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo del Señor. Si algo busca el Señor, y oramos para que aquellos que han caído en el extravío, en el error, puedan reconocer su error, y oramos para que aquellos que todavía estamos firmes en el conocimiento de la verdad, nos podamos, ¿qué cosa? Mantener. Porque hoy más que nunca tiene vigencia lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, te encarezco que tengas cuidado de ti mismo y de la ¿qué? Y de la doctrina. Porque en este tiempo Pablo le dice a Timoteo que vendrán días en los cuales los hombres se apartarán de ¿qué cosa? De la sana doctrina. Empezarán a tener ¿qué cosa? Comezón por el oír, y se amontonarán a escuchar ¿qué cosa? A vanos maestros que creerán tener el conocimiento de la Escritura. Mis hijos, hoy más que nunca he aprendido que si usted tiene una capacidad para estudiar, si tienes capacidad para entrar en el conocimiento de la Escritura, la capacidad para orar y acercarte a Dios debe ser mayor que eso. ¿Por qué, pastor? Porque a veces aquella gente que dice ser tan teóloga es la que termina negando la eficacia de la sangre de Cristo. Es la que termina negando la eficacia del poder de Dios. Es la que termina negando la eficacia de la resurrección. Es la que termina negando la eficacia del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque se acercan tanto al conocimiento y quieren acercarse y quieren conocer tanto de Dios, que se alejan de la esencia, que es estar humillados en su presencia. ¿Estamos aquí? Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia nos enseña que fue tan confrontativo las palabras de Pablo, que los judíos salen al pueblo y alborotan al pueblo. Los judíos van donde estaba el pueblo y le dicen: mira, aquí hay un hombre, este hombre está predicando, ¿quién será este hombre? Trae enseñanza de dioses extraños. Y cuando el pueblo escucha todo esto, dice la Escritura que salen a linchar a Pablo. Pablo de ahí sale para Berea, en Berea vuelve y hace lo mismo. Confronta con la palabra, con la verdad, con la unción del Espíritu Santo a aquellos que estaban allá. Y vuelve otra vez a revolver los judíos al pueblo, y Pablo tiene que salir de allí. Y cuando Pablo sale de allí, propósito eterno de Dios, ¿llega a dónde, pastor? Llega a Atenas, una ciudad idólatra. Llega a Atenas, donde había idolatría. Recuerden, los dioses, en Atenas había una doctrina terrible sobre los dioses. ¿Se acuerdan de este dios, del dios de las aguas? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Poseidón, ¿se acuerda? El dios de las aguas, la diosa Venus. Y había una creencia de que habían hombres que eran semidioses y todo esto. Y cuando Pablo llega a Areópago, el Areópago, ¿qué era, pastor? Era una plaza donde estaban todos los ídolos. El apóstol Pablo empieza a caminar sobre el Areópago, y al ver Pablo impresionado, dice la Escritura que el Espíritu Santo enardece el corazón de Pablo. Pero es aquí donde la sabiduría del Dios del cielo trabaja en este hombre.
La Biblia dice que el apóstol Pablo, a ver toda aquella idolatría, él se enardece tremendamente, pero en medio de aquella visualización que Pablo está haciendo del escenario, Pablo ve un altar, y en el altar había una descripción: al Dios no conocido. Pablo se detiene, se queda mirando aquella descripción, y el Espíritu Santo le da una revelación. Por eso, mis hijos, nosotros tenemos que usar de la sabiduría para predicar. La palabra no es para contenderla con nadie. Si usted tiene la sabiduría, el Espíritu Santo le dará la sabiduría para llegarle a la gente y que la gente pueda entender la verdad, porque escrito está en la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad nos dará ¿qué cosa? Libertad. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. El apóstol Pablo, a ver aquella idolatría, Pablo no viene y no toma en el momento la palabra y no empieza a decirle idólatras, no. Pablo, al ver aquella inscripción, Pablo dice: esta es la oportunidad para hablarles a ellos del Dios no conocido. ¿Era no conocido para quién? Para ellos. Pero era conocido ¿para quién? Para Pablo. ¿Y dónde conoció Dios a Pablo, pastor? La pregunta es: ¿Pablo conoció a Dios en el Sanedrín? ¿Pablo conoció a Dios cuando Gamaliel le estaba enseñando las leyes judías? ¿Pablo conoció a Dios cuando le estaban enseñando los mandamientos y cuando le estaban diciendo tienes que guardar el Sabbat? ¿Pablo conoció a Dios allí? Digan conmigo, no. Pablo no escucha o no conoce a Dios a través de las leyes religiosas. ¿Sabes dónde encuentra Dios a Pablo o Pablo a Dios? Pablo conoce a Dios cuando dice la Escritura que él queda ciego. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se le aparece cara a cara. Y cuando se le aparece cara a cara, él ve ¿qué cosa? Una luz. La Biblia dice que con Pablo habían algunos allí, algunos traductores, algunos predicadores, algunos teólogos dicen de que Pablo iba en un caballo. La Biblia no lo dice, por eso yo no lo menciono. Algunos dicen que Pablo se cayó del caballo, eso no está escrito en la palabra. Pero lo que sí sabemos es que Pablo iba en ¿qué cosa? Iba en una caravana, en una cabalgadura, iba marchando. Y allí se le revela ¿qué cosa al Señor? La Biblia dice clarito de que una luz resplandeciente, ¿qué cosa? Confronta a Pablo. Al punto que Pablo ve aquella luz, los que estaban alrededor no ven aquella luz. Y cuando Pablo ve aquella luz, la Biblia dice que Pablo ¿qué cosa? Queda ciego. En medio de aquella ceguera, Pablo escucha una voz. La voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Saulo, que era el nombre original de él y es transformado luego a Pablo. Ok. Y gracias por este detalle que no es menor, hijo. Saulo significa el grande. Saulo significa el que tiene autoridad. Ese es el significado de Saulo. Y la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y dice en la Escritura que en aquel choque, en aquel impacto, Dios le cambia el nombre. Dejó de llamarse alto, dejó de llamarse autoridad, dejó de llamarse el importante Saulo, para ahora llamarse Pablo, que significa el más pequeño. ¿Quién te dijo, hijo? Así es, el más pequeño. Porque cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, todo altivez, todo ego, todo lo que no es de Dios, ¿qué pasa? Es quitado. Dejamos de ser grandes para con los hombres, para hacer ¿qué cosa? Pequeños para con Dios. Ahora el altivo, el grande, es cambiado y transformado. Ya no se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo, el pequeño. Impresionante. Y ese pequeñito que empieza a buscar a Dios, dice la Escritura, que es llevado a una calle, a la calle del panadero. Y allí en aquella calle, dice la Escritura, que un profeta llamado Ananías, la Biblia dice que Ananías escucha la voz de Dios. Y Dios le dice a Ananías: mira, Ananías, entra a tu casa. Allí hay un hombre, está ciego. Él va a tener un encuentro conmigo allí. Revélale mi palabra. Ora por Pablo. Se le caen las escamas de los ojos. Y aquel día dice la Escritura que empieza el llamamiento ¿de quién? Del gran apóstol Pablo. Señoras y señores, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando tenemos un encuentro con Él cara a cara, nuestra vida cambia. De que cambia, cambia.
De que cambia, cambia. De que cambia, cambia. Nadie nos obliga a soltar lo que no le agrada a Dios. El verdadero encuentro con Dios es tan profundo en un corazón que hay una transformación original y verdadera en nosotros. Entonces comprendemos aquel que murió por nosotros en la cruz. El verdadero Cristo se le revela a Pablo. Y es allí donde el apóstol Pablo decide seguir a Cristo. Queridos hermanos, es necesario reconocer que tenemos que tener y conocer al verdadero Dios. Para muchos Dios puede ser desconocido aun cuando estemos aquí en el templo. Para muchos Dios puede ser desconocido aunque digamos ser cristianos. Para muchos Dios puede ser desconocido aun cuando digamos que leemos la Escritura. Sencilla y llanamente porque no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios cara a cara es el que transforma. Un verdadero encuentro cara a cara con Dios es el que nos sumerge en su presencia. Esta mañana al despertar traía a memoria a Dios una palabra mientras yo me estaba bañando. Traía a mi memoria debajo de la ducha aquel hombre endemoniado llamado el endemoniado de Gadara. La vergüenza del pueblo de Gadara. La vergüenza de la ciudad. Estaba atado con cadenas, dice la Biblia, que vivía ¿dónde? En los desiertos. Por eso lo agarraban ¿con qué? Con cadenas y con grillos. La Biblia dice que las cadenas no lo podían sujetar. La Biblia dice que las cadenas no lo podían detener. Y la Biblia dice que andaba como, que andaba desnudo delante de aquel pueblo. Pero le bastó a este hombre tener ¿qué cosa, mis hijos? Le bastó a este hombre tener un encuentro cara a cara con el Dios viviente. Le bastó a este hombre tener un encuentro real con Dios. La Biblia no lo dice, pero mis hijos, yo estoy convencido que en medio de su locura, y esto lo hablábamos con mis hijos y con mi esposa atravesando en estos días por una calle marginal, y veíamos a personas en medio de su locura, y con mi esposa y mis hijos hacíamos esta pregunta. Yo les dije esta pregunta: ¿qué pensarán ellos en medio de su situación? ¿Qué pensarán ellos? Y empezamos mi esposa y mis niños a traer a memoria la palabra. Y la conclusión es la siguiente: en medio de aquella situación de locura de la gente en la calle, cuando ellos están tirados con su costal encima, cuando ellos están caminando desesperados, quizás en medio del trance de la marihuana, del desespero, en lo profundo de ellos hay un anhelo de tener un encuentro con un Dios verdadero y genuino. Este endemoniado de Gadara, nadie le preguntaba. Pero yo estoy convencido que a la distancia, en lo profundo de su corazón, en el silencio de su corazón, él decía: si me apareciera aquel que llaman el rubio de Galilea, si viniera a esta región aquel que dice que sana a los endemoniados, que sana a los enfermos, que liberta a los cautivos, si me apareciera, si viniera aquí, para él era remoto. Pero la Biblia dice que Jesús atraviesa, hermanos, un lago, se levanta una tempestad. ¿Y todo para qué? Y todo para llegar a tener un encuentro real y genuino con un hombre que estaba atado con cadena y al cual la sociedad no daba 5 centavos por él. Mis hermanos, cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con Dios, la historia, por más crítica que sea, esa historia de vida es transformada, esa historia de vida es cambiada, esa historia de vida tiene un nuevo comienzo. Y nosotros tenemos esa oportunidad porque tenemos a Dios de nuestro lado. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios está contigo. Pero en ambos casos que le he mencionado, en la mujer que tenía aquellos maridos y en el endemoniado gadareno, hay un común denominador. En estos casos hay un común denominador. Ellos quisieron rendir su voluntad al Señor Jesucristo. Ellos quisieron rendir su vida ¿a quién? Al Señor Jesucristo. La gente conoce la palabra. La gente sabe de la palabra.
Pero la gente no quiere rendir su vida a aquel que le puede cambiar la vida. La decisión es nuestra. Decirle al que está a tu lado, la decisión es tuya. Tú tomas la decisión de rendir tu vida. Y si tú le dices a Dios, Señor, yo quiero rendir mi vida, te traigo como ejemplo un hombre. Muchos predicadores hablan de este como el tramullero, como el chanchullero, como el que intercambia, como el que engaña, llamado Jacob. Pero la Biblia dice que Jacob, el engañador, el tramposo, el que para muchos usurpó el lugar de su hermano, una madrugada en un lugar llamado Peniel tiene un encuentro cara a cara con Dios. Señores, cuando tenemos un encuentro cara a cara con Dios, no importa que la sociedad nos tilde de lo peor. No importa que la sociedad nos esté echando en cara nuestro pecado pasado. Cuando tenemos un verdadero encuentro cara a cara con el Señor Jesús, nuestra vida es transformada y nuestro nombre también es transformado. Porque aquel cara a cara con Dios, Dios le dijo a Jacob, por cuanto has peleado con Dios y con los hombres, ahora yo te cambiaré el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, príncipe de mi pueblo. Señoras y señores, Dios quiere que usted sea el príncipe y la princesa de Dios. Dios quiere que usted sea el hombre y la mujer que Dios le exalte en medio de los tiempos. Pero debemos como voluntad propia rendir nuestra vida 100% al Dios Todopoderoso. Debemos rendir toda nuestra existencia al Creador del cielo y de la tierra. Hermanos, no es decir que yo conozco a Dios. No es decir ni pretender que por el estar en un templo somos conocidos por Dios. No, es que debemos guardar sus mandamientos y acercarnos a su palabra. ¿Estamos aquí? Por eso quiero que anote esto, por favor. Número 1. Hay 3 cosas que necesitamos para conocer a Dios. Número 1, la pasión por Dios. Digan conmigo, pasión por Dios. El hombre tiene muchas pasiones. Como pastor yo tengo muchas pasiones. A mí me apasiona el servirle a Dios. A mí me apasiona las almas. A mí me apasiona, mi esposa dice, Jaime, a ti te gusta esto. A mí me apasiona. Estamos aquí no porque seamos pastores asalariados, porque si fuera por el salario no estuviéramos aquí. Es que hay una ¿qué? Hay una pasión. La pasión nos levanta, la pasión nos lleva a pelear, a luchar por lo que Dios nos ha entregado. Pero en todas aquellas pasiones que quizás yo pueda tener, a mí me apasiona el fútbol, a mí me apasiona los amigos, me apasiona la familia, me apasiona el deporte. Pero mayor que todas estas pasiones he aprendido una, y es el buscar a Dios. Y le digo a Dios, no permitas que la pasión por buscarte se me apague. Y le digo a Dios, no permitas que ninguna circunstancia me quite la pasión de estar en tu secreto, me quite la pasión de ayunar, me quite la pasión de querer escuchar tu voz. Y sigo insistiendo y sigo creyendo que si Dios se le apareció a Moisés en una zarza, también se me puede aparecer a mí en un devocional aquí en la madrugada. Yo lo sigo creyendo, yo no sé usted, pero yo sigo creyendo que en alguna madrugada al despertar o al levantarme yo del templo, del altar, yo voy a ver a Dios allí manifestado. Porque esa pasión no se puede perder. Esa pasión muchos la han perdido. La pasión de estar en su presencia, la pasión de querer hablar con Él. Porque sabes una cosa, cuando tú estás apasionado por Dios, esa pasión no te deja ver que no hay dinero. Esa pasión no te deja ver que hay problemas. Esa pasión está por encima de las circunstancias. Y quizás vendrán las circunstancias, pero la pasión por Dios, ¿qué pasa? La pasión por Dios te mantendrá como constante, firme, buscándole a Él. No pierdas esa pasión. No pierdas esa pasión. Hay gente, conozco a mucha gente que dice hablar de Dios y habla de Dios y conocen de Dios, pero no tienen pasión por Dios. Al punto se les nota que la pasión por Él no es tan fuerte. Hay más pasión por algo secular. Hay más pasión por algunas actividades. En esta temporada en diciembre hay gente que tiene más pasión por todo lo que significa diciembre que por Dios. Pero yo declaro de que usted tendrá pasión por Él en toda temporada, en todo tiempo. Estamos aquí. Libro de Job, capítulo 23.
hablando de pasión, me llama la atención y traía a memoria el Espíritu Santo lo que este hombre llamado Job nos enseña. Job es el hombre de la paciencia. Job es el hombre del soporte, de la tenacidad. Este hombre tremendo. Alguien me dijo: pastor, no me diga que lea Job, porque yo no creo tener la paciencia de este hombre. Pastor, yo no leo Job porque me vienen las pruebas, las luchas. Hermano, todos los libros es necesario leerlos. Digan conmigo: pasión. Aprendí algo. Este hombre desarrolló pasión. Este hombre, sin conocer a Dios, quería conocerlo. Este hombre tenía un anhelo por conocer a Dios. Señoras y señores, debemos tener pasión por conocer a Dios. Debemos tener pasión para que Dios se revele a nuestras vidas. Debemos tener pasión para que Dios nos muestre su rostro. ¿Estamos aquí? Yo le estaré hablando en esta mañana a hombres con la pasión genuina hacia el Creador. Aleluya. Debemos tener pasión. Impactante, dice la Escritura, capítulo 23. En medio de aquella tribulación, en medio de aquella dificultad, dice la Biblia, respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera, quién me dijera dónde yo pudiera hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Miren la pregunta que se hace Job. Job está atribulado. Tremenda circunstancia, tremenda adversidad. Y en medio de aquella adversidad, esto es una oración. Con amargura y con dolor, porque no había respuesta a lo que él estaba viviendo. Porque en medio de todo él era justo. Trataba de hacer lo correcto, pero Dios para él aún era desconocido. Y Job dice: ¿quién me dijera dónde hallará a Dios? En otras palabras, él estaba diciendo: ¿cuál es la dirección de Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿En qué lugar lo puedo encontrar? Porque si alguien me da la dirección de Dios, yo me voy para donde está Él. Y miren lo que dice Job: yo iría ¿a dónde? Hasta su silla. Verso 4. Y entonces Job dice: si alguien me dice dónde encontrar a Dios, yo me voy hasta su silla, me siento con Él. Y mira lo que dice Job: expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Verso 5. Yo sabría lo que Él me respondiese y entonces yo entendería lo que Él me dijera. Verso 6. Contendería conmigo con grandeza de fuerza, no antes Él me atendería. Impresionante. Verso 7. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Señoras y señores, en medio de la tribulación, Job hizo esta oración: ¿quién me diría dónde yo pueda ir delante de Dios cara a cara? ¿Quién no se ha hecho este interrogante? ¿Quién no ha querido decir: Señor, si tú me atenderías por un momento, me siento contigo cara a cara y expongo todo lo que yo estoy viviendo? Te tengo una buena noticia: si tú has dicho esto es una pasión por querer conocerlo. Y Dios, que permite, mis hijos, y Dios permite la tribulación en Job para que él se haga esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Job? ¿Dónde está Dios? Job no se preguntó: ¿dónde está el trabajo? Job no se preguntó: ¿dónde están las riquezas? Job no se preguntó: ¿dónde está la necesidad que yo tengo? Job dijo: ¿quién me dijera dónde está Dios? Si alguien me diera la oportunidad de apartar una cita, yo iría, me siento al lado de él y le digo: mira lo que estoy pasando. Y yo quiero que sigas leyendo conmigo el verso 8, por favor. Dice la Escritura: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Verso 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job dijo: quizás no lo hallo, quizás no lo encuentro, pero Él conoce mi camino.
profundidad de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Nosotros a veces decimos, quisiera estar cara a cara con Dios. Y a veces muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera una cita y que Dios nos permitiera entrar, ¿verdad? Si sea en un sueño, y que estuviéramos cara a cara con Él. Y quisiéramos despertar en un sueño y en el sueño donde fuésemos atendidos por Él. Pero quiero decirte lo siguiente en esta mañana, mis hijos. Quizás ese sueño no se te permita, como quizás puede ser. Pero si quizás no se permite, quiero decirte lo siguiente. En tu deseo de buscar a Dios, Dios te está conociendo. En tu deseo de acercarte a Dios, Dios te está conociendo. Porque Job terminó reflexionando y dijo, quizás no lo encuentren. Quizás yo llame y no me escuchen. Quizás yo trate de buscarlo y no hallaré a dónde está. Pero Él conoce mi camino. Porque Dios conoce a aquellos que se esmeran en buscarlo. Denle un fuerte aplauso al Dios que vive. Aleluya. Dios conoce a aquellos que se esfuerzan a buscarlo. Dile que está a tu lado, déjate encontrar por Dios. Conclusión en este punto, ¿dónde, pastor Job encontró aquella revelación? Digan conmigo, en un altar. Cuando tú empiezas a caminar hacia el altar, tú eres conocido por Dios. La oración es una de las tareas más fuertes y complicadas que hay en el mundo espiritual. Porque todo el que ora quiere que Dios responda. Y cuando quizás estamos orando, estamos pidiendo respuestas. Pero pasan los días, y pasan los años, y pasan los meses, y Dios no responde. Pero aunque Dios no responda, somos conocidos por Dios, porque nuestro susurro en la oración lo escucha el Señor. Y quiero decirte lo siguiente, cuando tú te has levantado a orar, cuando tú has ido al altar a llorar, cuando te has levantado de tu cama desesperado, desesperada y te has dicho no puedo más, y has inclinado tu rostro a llorar, quizás no sientes nada, quizás tú crees que Dios no te escucha. Pero quiero decirte lo siguiente, muchas de esas ocasiones, Dios ha estado tan cerca de ti, que ha sido tan sigiloso, sencilla y llanamente, para que usted no tenga temor ni se asuste. Porque si quizás te asustas, Él deja de contemplarte. Y ha sido tan sigiloso y ha llegado delante de ti, y ha estado contigo, te ha consolado. Ha puesto su mano de misericordia sobre ti, sobre tus espaldas. Ha tomado tus lágrimas, ha llegado a tu oído, ha susurrado a tu oído y nunca te diste por entendido. Y ha sido el plan y el propósito de Dios, sencillamente porque Él te anhela cada mañana que tú llegas a ese altar. ¿Puedes levantar tu mano en esta mañana? ¿Puedes decirle gracias al Señor? Puede decirle gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, por tu presencia. Amén. El resultado de la pasión es un cara a cara con Dios. Números capítulo 12, versículo 6. Quiero que me ayudes, Cristian. Ayúdame con el piano, hijo. El resultado de la pasión es un cara a cara con Dios. El resultado del anhelo, de la entrega, de la búsqueda para con Dios es un cara a cara con Él. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 12 versículo 6. Voy a volverlo a decir, el resultado de la pasión es un cara a cara con Dios. Y Él les dijo, Dios hablándole a María y a Aarón, y Él les dijo, oigan ahora mis palabras. Dios está hablando en primera persona aquí. Oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta, yo le apareceré al profeta en visión. Yo hablaré con el profeta. Yo quiero ser amigo tuyo como lo fue Moisés. Yo quiero ir mucho más allá, Señor. Porque Dios dice que a los profetas les hablará ¿cómo? A través de sueños. A los profetas les hablará a través de visión. Verso 7, por favor. Pero Dios le dijo a Aarón y a María, pero a Moisés, pero a mi siervo, ¿a mí qué? A mi siervo, ¿a mí qué? A mi siervo. Ayer le dije, yo le decía a Dios, Señor,
La gente quiere títulos. La gente se va de las iglesias. ¿Sabes por qué la gente se va de las iglesias? Porque quizás la gente viene a las iglesias a buscar ¿qué cosa? A buscar títulos, a buscar puestos, a buscar ministerios. La gente quiere ¿qué cosa? Buscar posición. Y yo le decía a Dios ayer, ¿para qué la posición? ¿Para qué el título? ¿Para qué que le pongan en algún lugar? Si Señor, tú quieres ¿qué cosa? Dice la Escritura que quieres ¿qué cosa? Tú quieres siervos. ¿Qué es lo que busca Dios? Siervos. ¿Qué es lo que busca Dios? Siervos. Dios dijo, no haré así con mi siervo Moisés. No haré así con mi siervo Moisés. Yo le doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque si no hay quien barra las puertas del templo, sencillo, yo las barro. Si no hay quien limpie, sencillo, ahí está la pastora para limpiar. Pero estoy convencido que todo el tiempo no será así. Si no hay, lo hacemos nosotros. Si no hay. Si la gente dice no puedo porque estoy ocupado. Si la gente dice no puedo por esto, sencillo, no importa. Lo hacemos nosotros. Porque Dios está buscando ¿qué cosa? Digan conmigo, siervos. Dios está buscando gente que sea humilde en su reino. Y dice que no así haré con mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. A él no le hablaré por sueños. A él no le hablaré por revelación. A él no le hablaré a través de una visión. A él, a mi siervo Moisés, aquellos que tienen pasión, aquellos que quieren más, aquellos que no se conforman, no les hablaré como al profeta. A ellos le hablaré cara a cara. Hablaré con él y hablaré claramente. Anoche no sé si me estaba pasando lo de ese texto. Anoche no podía dormir, ¿sabes? Y me iba para la sala. Yo le decía al Señor, abre mis oídos. No tengo sueño. ¿Qué pasa? No es el diablo, porque no siento nada extraño aquí. Eres tú, háblame, abre mis oídos. Y me tiraba allí y el perro se me acercaba. Y yo le decía a Lucas, vaya, no quiero a nadie aquí a mi alrededor. Quiero solamente el silencio para oír a Dios. Porque cuando tú quieres estar en Dios con esa, en medio de eso, hasta el perro te fastidia. Porque tú quieres oír a Dios. Y yo le decía al Señor, háblame. Yo le decía a Dios, háblame. He visto a Dios en visiones. He visto a Dios en sueños. He visto a Dios hablarme a través de personas. Pero le he dicho a Dios, no quiero más eso. No quiero morirme sin saber de que tú me hablaste a mí al oído. No quiero morirme sin saber de que tú hablas al hombre. Y le decía a Dios, háblame. Porque Dios lo dijo, diga Dios lo dijo. Dios le dijo a los profetas, le hablaré en sueños, en visiones. Pero aquellos que quieran buscarme a mí realmente, aquellos que me anhelen, aquellos que me tengan a mí por encima de cualquier temporada, yo para ellos seré una voz real. Les hablaré cara a cara, digan conmigo, face to face, cara a cara. Y no les hablaré en señas, les hablaré claramente, no por figuras. Y ellos verán mi apariencia. ¿Por qué, pastor? Porque Él es mi siervo. La Biblia dice que Dios prometió eso. Digan conmigo, lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios le dijo a Moisés, perdón, a María y a Aarón, yo a Él me le voy a revelar. Pregúnteme, ¿cuándo pasó, pastor? Pregúnteme, ¿cuándo pasó? Éxodo 33:15. Éxodo 33:15. Ay, Dios, guárdanos para poder esperar el día que tú lo hagas con nosotros también. Y tú sabes, yo creo que María y Aarón dirían, Dios dijo que le iba a hablar cara a cara a Moisés.
Dios dijo que le iba a hablar face to face, sin visiones, sino cara a cara. Y digan conmigo, y Dios le habló. Y Moisés respondió al salir, al anhelar salir de Egipto: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Y Moisés respondió: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Verso 17. Y Jehová dijo a Moisés: Moisés, voy a hacer eso que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Me detengo aquí. Moisés iba a salir de Egipto. No quería hacerlo sin la presencia de Dios. Y Dios escucha la oración que Moisés le hace. Moisés le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo. Moisés no le dice: Señor, si no tengo la plata para el bus, si no tengo el pan del desierto, si no tengo la carne del desierto, no me saques. No, que fue lo que le dijo Dios. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, porque la presencia provee el pasaje, la presencia provee el pan, la presencia provee, hermano, la casa, la presencia provee lo que necesitamos. Estamos aquí. Y Moisés le dice al Señor: déjame ver tu gloria. Dios lo oyó y le dijo a Moisés: voy a hacer lo que tú me pediste. Te voy a mostrar mi gloria. Mi presencia te va a acompañar. Sabes, no te asustes. Si quizás en algún día tú estás así, tú sientes que alguien está, no son diablos. Como dice el hijo mío: papá, no todos son diablos. Quizás es el mismo Señor detrás de ti, su presencia. Y dice la Biblia que Moisés dijo: Señor, dame tu presencia. Entonces Dios le dijo: yo te la voy a entregar, voy a darte lo que tú me has pedido. Señor, escucha nuestra oración. Voy a darte lo que tú me has pedido. Colócame el texto, por favor. Te voy a dar eso, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Pero le dice algo más profundo: te lo voy a entregar porque yo te he conocido por tu nombre. La pregunta es: pastor, ¿dónde Dios conoció a Moisés? ¿Dónde conoció Dios a Moisés, mis hijos? ¿Tú sabes dónde lo conoció? Cuando Moisés era tartamudo, cuando estaba tartamureando, era tatareto. Y Dios le dice: mira, Moisés, ve y saca a mi pueblo. Y Moisés le dice: Señor, pero como un hombre tatareto como yo va a ir delante de aquel rey? ¿Sabes dónde Dios conoció a Moisés? Cuando el tatareto, cuando el imperfecto, cuando el que no confiaba ni en él mismo, humilla su rostro delante del Señor y le dice: ellos a mí no me van a creer porque yo soy tatareto. Y allí Dios ve a Moisés humilde en su presencia. Y Dios le dice a Moisés: no te preocupes, Aarón será para ti profeta. Tú solamente háblale a Aarón. Yo pondré las palabras en ti. Tú le hablarás a Aarón y Aarón hablará por ti. ¿Sabes cuándo Dios nos conoce? Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que no podemos y llegamos y nos sumergimos en su presencia.
y le decimos al Señor: Señor, te necesito. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Verso 18. Y dice el verso 18: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Muchacho, tú estás pidiendo más. Y respondió Moisés, y respondió Dios. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y yo seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Colóquese sobre sus pies. Mas Dios le dijo a Moisés. Mas Dios le dijo a Moisés. Mas Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque si lo ves, te mueres. No podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y que viva. Verso 21. Verso 21. Y dijo aún el Señor: he aquí, aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Vente a la peña, Moisés. Acércate a la peña. Aquí hay un lugar, vente a la peña. Dile que está a tu lado: te tienes que acercar a la peña. Verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Señoras y señores, Dios cumple su palabra. Dios llevó a Moisés a la peña, y en la peña le mostró su gloria. Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Señoras y señores, la peña representa al Señor Jesucristo. La peña representa al Cristo eterno de la gloria. Cuando usted se acerca a Dios, Dios se deja ver por usted. Dios le dijo a Moisés: tú estás buscando mi gloria, pero me dijiste que me querías ver. No te dejo ver mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero Moisés, te dejaré ver mis espaldas. Y permítame terminar con esto. ¿Qué es ver las espaldas de alguien? Colócate, Jenny, por favor, aquí. ¿Qué es ver las espaldas de alguien? Mira hacia allá. Mira hacia allá. ¿Qué le estoy viendo yo a Jenny aquí? Le estoy viendo su espalda. Dios le dijo a Moisés: Moisés, no me verás el rostro, pero verás mis espaldas. Pero ocurre algo, que Dios le estaba dando la espalda a Moisés, pero Dios iba delante de Moisés. Porque yo le veo la espalda a Jenny, pero ella está viendo lo que está delante de mí. Lo que está dando a entender Dios era lo siguiente: Moisés, tú me verás las espaldas, porque yo voy a ir delante de ti, Moisés. Tú no vas a ver mi rostro, Moisés, porque yo voy a estar viendo delante de ti, Moisés. Cuando venga alguien a levantarse en contra tuya, Moisés, tú no vas a ver la guerra que viene. Tú solamente vas a ver mis espaldas, Moisés, porque yo voy a estar peleando por ti, Moisés. Cuando venga la escasez, Moisés, tú no vas a ver la escasez, Moisés, porque yo voy a estar peleando en contra de la escasez, Moisés, pero tú vas a ver mis espaldas, que representan mi gloria. Moisés, cuando venga tribulación para la tierra, tú no vas a ver la tribulación, Moisés, porque tú vas a estar viendo qué cosa, mi gloria, porque tú vas a ver mis espaldas. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, a partir de hoy yo hago contigo un pacto, porque me agrada que me buscas, porque me agrada que te entregas a mí, porque me agrada que eres fiel en mi casa.
Moisés, a partir de hoy yo iré delante de ti, Moisés, derribando ejércitos, peleando por ti, Moisés. No importa el que se te levante, no importa la tribulación, no importa la crisis. Yo siempre iré delante de ti. Gracias, hija. Casa de Vida, cuando tú anhelas buscar a Dios, cuando tu pasión es Dios, cuando tu pasión es tener un encuentro con Dios, oirás la voz de Dios que te dice: yo te voy a mostrar mi gloria, yo te voy a mostrar mis espaldas. Y no te preocuparás de la crisis que venga, y no te preocuparás de la lucha que venga, y no te preocuparás de la enfermedad que venga, y no tendrás temor de malas noticias, no tendrás temor de que nada se levante en contra de tus hijos, no tendrás temor de accidente, no tendrás temor de peste nocturna, no tendrás ningún temor, Casa de Vida, porque yo mostraré mis espaldas y yo iré delante de ti. No verás mi rostro, porque yo voy a estar peleando por ti de día y de noche. Yo estaré peleando a favor de tu casa, yo estaré peleando a favor de tu matrimonio, yo estaré peleando a favor de tu economía, yo estaré peleando a favor de tus hijos, porque mis espaldas representan de que yo voy delante de ti batallando a favor tuyo. Levante sus manos en esta mañana.